Buenas noches desde Bali, aquí las 2:02 de la madrugada. Como dice Isra, siempre no existe un mapa. Existe un maparra. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que a modo simplemente de introducción personal, pues estamos muy agradecidos de que estéis aquí en esta idea. La verdad que tampoco le podemos llamar proyecto porque es una idea que nos surgió en fin de año, ¿no? Cuando nos encontramos y cuando realmente pues, nos íbamos poniendo al día y fuimos planteando pues diferentes personas que conocemos que tienen, pues, no sé si es debido a la pandemia, debido a la velocidad de las cosas, a este cambio pues mundial, ¿no? Que parece que está habiendo en muchos aspectos de la vida, pero ¿no se escucha bien? ¿Se escucha bien, Isra? ¿Tú escuchas bien? ¿Escucháis bien? Sí, perfecto, vale, no, había un comentario, Claudia. Igual a veces es la conexión, Claudia? A veces. Entonces, lo que se nos ocurrió es que nos obsesionamos en términos generales en lo que es el cuidado del físico, pero no en el cuidado de la mente, ¿no? Y realmente también pues siempre habíamos pues, querido preparar algo eh, para todo el mundo, ¿no? No solo para las empresas, ya que Isra y yo damos desde hace pues, muchos años conferencias a empresas y al final o se tiene el presupuesto de una empresa, ¿no? que invierte en su equipo, o es difícil acceder a herramientas de, yo no sé si llamarle motivación, no sé, tampoco son palabras que me gusten mucho. Entonces ahí pues nació, ¿no? La idea de ofrecer este gimnasio, digámoslo así, por usar un término que nos gusta a los dos, deportivo, gimnasio emocional. Y de ahí, pues, vale, si se entrecorta, voy a probar sin Bluetooth. Un momento. A ver. Vamos a ver ahora mejor. ¿Estoy mejor? Sí, perfecto. Vale. Vale, genial. Sí, a veces el Bluetooth. Pues como os decía, ¿no? Esta idea de gimnasio emocional, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y que tuviéramos acceso en el día a día, ¿no? Y que realmente, pues, pudiera complementar nuestra vida, pues, profesional y personal. De ahí nació Gente Sin Límites. Si alguien dice qué temario, qué tal, ni idea. No sé tú qué quieres decir, Isra, como modo introductorio. Sí, que como las grandes ideas siempre nacen en los momentos clave, ¿no? Y como dijo Joseph, nos reencontramos, vimos que nos había, que una de las cosas que nos había chocado más es que cuando preguntas a alguien dónde está más perdido, la parte personal sobresale incluso sobre la laboral, ¿no? O la profesional, como quiera llamarse. Y esto es algo que hemos aprendido a lo largo de, bueno, pues desde 2011 o 12, empezando a hacer programas hasta el día de hoy, que como coincidíamos, y creo que es un poco uno de las razones de peso de crear este proyecto, ser un gran profesional no siempre te hace una gran persona, ¿no? Pero ser una gran persona te da muchas más garantías para ser un gran profesional. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y la pandemia y el COVID lo ha destapado, ha sido que muchos de nosotros estábamos tratando de tapar huecos personales con tiempo laboral, con más trabajo, con más proyectos, con más hacer, con más hacer, con más hacer, con más hacer. Y luego cuando un poco te dejan ahí en tierra de nadie, en quietud, en silencio, sin poder hacer más, la verdad que no puedes sostenerte. No sabes cómo.
pánico, ansiedad, estrés, bloqueo, parálisis, crispación, furia, ira, y todo eso como un poco impacta o sobrecoge a la gente porque no sabe de dónde viene, ¿no? Y el trabajo es mucho más profundo. Entonces se nos ocurrió la idea de crear eso, una tribu que pudiéramos apoyarnos entre todos, hacer el trabajo que de verdad importa. ¿Para qué? Para que podamos deshacer esos nudos mentales, emocionales, de centro, de principios, ¿no? De lo que es uno, ¿no? Que muchos lo llamarían espiritual, pero creo que esa palabra queda un poco en el aire, es muy volátil, pero como que desde el centro de cada uno, la base de muchos de nosotros no es lo sólida que nos gustaría. Entonces aquí pretendemos crear esa solidez entre todos, porque una base sólida es la base de una vida, de una buena vida, ¿no? Y es un poco lo que queremos todos. Entonces, como nos estimula mucho la idea de crear esa base sólida entre todos, y queremos que este gimnasio integral, ¿no? En autoconocimiento, ¿no? Porque al final esa base sólida, ¿de dónde viene? Pues de ver un poco lo que hay ahí. Y bueno, pues increíble, ¿no? Porque crear un proyecto de este tipo con alguien que es tu mejor colega, que es tu hermano, y que nos complementamos y nos compenetramos también todos estos años, pues todavía estimula mucho más. Muchas gracias, Erna, tío. Siempre tan generoso. Pues esto como un poco como hemos pensado el desarrollar esto. El punto que apunta Irra, creo que bajo mi punto de vista es muy importante, que es entre todos, ¿no? Que al final lo que nos damos cuenta, y tanto Irra como yo tenemos contacto con diferentes tipos de personas, digamos, de pues diferentes clases sociales, diferentes cargos empresariales, todo tipo de personas, y al final un denominador común es que en el fondo todos tenemos los mismos problemas, ¿no? Y con el concepto tribu lo que queremos es que entre todos nos ayudemos. O sea, estamos totalmente convencidos de que la duda de una persona va a ayudar a solucionar ideas de otra. Entonces, por eso va a ser un espacio que para el que lo quiera va a ser común. O sea, esto no va a ser un 1-1, porque no tendríamos tiempo y la valoración sería demasiado alta. Queremos que sea algo común, ¿no? Y que realmente entre todos entendamos que en lo emocional, ¿no? También la suma de un equipo es superior a las individualidades, ¿no? Por eso la dinámica de trabajo, y hoy empezaremos con ella, ¿no? A modo de un poquito de ejemplo, pues lo que vamos a hacer va a ser quien forma parte de este gimnasio, ¿no? Digamos, emocional, va a entrar dentro de una comunidad de Telegram donde cada día vosotros vais a poder preguntarnos lo que queráis. Cualquier cosa emocional, lógicamente. No qué valor de bolsa subirá o qué aspectos profesionales técnicos, no. Solo emocionales. Cualquier aspecto emocional que os podamos ayudar. Cómo preparar un Ironman o cómo recuperar la motivación si he cometido 2 errores. O cualquier cosa que creáis que nosotros os podemos ayudar. Lógicamente, como os decíamos, nosotros no somos profesionales de nada, pero somos guerrilleros de todo. Hemos estado en las peores trincheras de la vida y creo que en muchos aspectos sí que os podemos dar un buen cable, ¿no? Entonces, en este punto sí que vamos a hacer este grupo de Telegram donde vosotros vais a poder preguntar lo que queráis, y nosotros una vez a la semana vamos a recoger todas las preguntas y os vamos a hacer un vídeo que va a quedar alojado en una plataforma llamada Hotmart,
donde vais a poder repasar ese vídeo cuando queráis, tantas veces como queráis, mientras forméis parte de la tribu. ¿De acuerdo? Y luego, una vez al mes, haremos una sesión como esta, donde, pues, de la voz podemos hablar, preguntar, una vez más, cualquier cosa que vosotros queráis y que todo va a quedar grabado. Es decir, que aproximadamente vais a tener mensualmente 4 vídeos de respuestas, como mínimo, de las dudas generadas por Telegram, más el vídeo de respuestas que se va a generar por la sesión de Zoom, ¿de acuerdo? Las preguntas se van a poder hacer o bien por escrito, o bien por audio, o bien por vídeo. Si alguien quiere grabarse y hacer la pregunta por vídeo, perfecto. Si alguien quiere enviar un audio, perfecto. Si alguien quiere escribir, perfecto. ¿De acuerdo? Va a ser un grupo interactivo. Podéis hablar entre vosotros si deseáis. No es solo para nosotros. Pero lógicamente sí que en la alianza que haremos en la primera sesión, que será el día 1 de febrero, pues ahí estableceremos una alianza para explicar ya a las personas que estéis dentro cómo manejar esto, que tenemos muchísima experiencia en bolsa. Por ejemplo, hemos tenido grupos de Telegram de 1.200 personas, con lo cual seguro que aquí no seremos 1.200, con lo cual lo manejaremos muy bien y ya veréis que es un sistema muy eficaz de poder crecer en este aspecto. Esto sería la parte más técnica, ¿de acuerdo? La parte más práctica, no sé si quieres añadir algo al respecto, Isra. Sí. No, creo que añadiría el que las preguntas pueden ir dirigidas tanto a Joseph como a mí, como a los dos, ¿no? A través de para Joseph, o a J o IG o J más IG, de forma que puedes tener varias perspectivas, o si quieres un poco la contribución de uno, de los dos, indiferente, nosotros feliz de la forma que tú elijas. A modo de más temas como de aspectos motivacionales, aspectos mentales, nunca olvidemos que todo es parte de la mente. Es decir, las emociones se producen de un estímulo cerebral. Es decir, que es emocional, pero es mental. Entonces, estoy bloqueado, ansiedad, estrés, frustración, no consigo concentrarme. O sea, todos estos temas que tanto nos preocupan, que día a día, el tiempo, ¿no? ¿Cómo gano la partida del tiempo? ¿Cómo puedo no acabar, cómo puedo ganar más presencia, ¿no? O cómo puedo estar aquí y no estar tanto en mi cabeza? Al final todo se resume a eso. ¿Por qué? Porque todo se nos es dado en cada instante, en cada segundo, siempre. Pero es inviable que lo veamos, porque estamos demasiado zarandeados por nuestra mente o por nuestras emociones. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tratar es de desbloquear y deshacer esos nudos y permitirnos entrar al ojo del huracán sin acabar siendo zarandeados. Es decir, generar esa actitud imparable de la que hablamos en la presentación de este gimnasio, ¿no? Y para eso, nuestra experiencia, como bien dice Joseph, no somos profesionales, pero hemos pasado horas sin dormir, que decía del Carnegie, ¿no? Que para adquirir la maestría de algo se necesitan 10.000 horas. Yo añado más 500 noches sin dormir. Pues yo creo que ambos, en nuestras respectivas vidas,
personales y laborales, que al final es solo uno, hemos pasado con creces la exposición a la incomodidad, la exposición a la incertidumbre, la exposición al cambio, la exposición a la transformación, la exposición a el dolor, a el sufrimiento y de muchas maneras, como los que seguís a Joseph o los que seguís un poco mi trabajo y mi vida, habéis visto que hemos ido evolucionando, como todos y cada uno de vosotros de los que hay aquí, ¿no? Lo que nosotros es nuestra forma de vivir. Y seguro que de alguno también, ¿no? Entonces, lo que os podemos traer aquí es la experiencia de muchas vidas vividas en 44 ¿tienes tú, bro? 44 años. 44 años. Es la experiencia de 44 y 40 años de muchas vidas condensadas en una. Entonces pensamos que podemos aportar, pero pensamos que tú también puedes aportar. Así que, bueno, pretendemos crear algo bastante interactivo, pero también como muy especial, ¿no? Por eso hemos querido hacer un poquito de tiempo y contribuir a esto de una manera diferente, porque aquí contribuimos nosotros, pero también contribuyes tú, porque la pregunta que un compañero añada en Telegram, tú puedes traer una perspectiva igualmente valiosa para otros, ¿no? Y ahí es donde empieza ese valor de crear algo que sea mucho más potente que solo nosotros dos contribuyendo, sino imaginaos, aquí ahora mismo hay como unas 106 o 108 personas, ¿no? Pues imaginaros las perspectivas, los enfoques, las experiencias, los hábitos, las habilidades, los trucos, los hacks de 108 personas. Eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque la base de conocimiento, ¿no? La base de conocimiento compartida de todo lo que se expone no es exponencial, es casi cuántica. Entonces, bueno, eso es lo que añadiría, que tenemos muchas ganas y que no nos vamos a guardar nada. Pues tal cual. Y un poco también la característica de este programa, digámoslo así, o de este gimnasio emocional, es que sois vosotros quienes vais a generar el contenido. Es decir, aquí no hay un método, no hay un libro de texto, no hay nada, ¿no? Entonces, siempre vamos a actuar sobre vuestras preguntas, vuestras inquietudes. Por eso es importante que ya sea pues, de la manera que sea, transmitáis la pregunta, ¿no? Y hoy, pues, en esta, digamos, presentación, en este primer webinar, ¿no? Queremos empezar con ello, ¿no? Entonces, os invitamos desde ahora mismo, si alguien quiere consultar algo emocional, algo que ahora mismo sienta que le bloquea. Mientras vemos todos los caretos de Isra, que no le funciona los Teams, es importante apagar las cámaras y los micros que los carga el diablo. Pues os invitamos ya, si alguien quiere consultarnos, reflexionar algún aspecto de su vida que ahora mismo le tiene bloqueado. Personalmente, en una pequeña encuesta que realizamos, me llamó la atención y he de exponerlo tal cual lo siento, que lo que sienta más inquietud en vuestra vida personal, o sea, en vuestra vida, es más las dudas en la vida personal, más que en la profesional. Yo realmente hubiera dicho que es el contrario. Así que hay alguien que quiera expresar, comunicar, reflexionar, participar ya en esta tribu, alguna duda, sugerencia, pregunta que quiera
crea que nosotros le podemos dar nuestro punto de vista, porque al final nosotros vamos a ser personas que darán su punto de vista, y a veces las respuestas no gustarán. Ya os avisamos que no vamos a complacer a nadie, vamos a dar nuestro punto de vista, vamos a dar nuestro punto de vista tal cual lo pensamos, ¿no? Sobre lo que pregunta Erika, claro que para un profesional que no tiene nada que ver con la bolsa, claro, pues al final esto es una duda de todo. Y habrá personas, y una de las grandes, pero uno de los grandes, ¿no? El gran enemigo, ¿no? De las personas que operan en bolsa es la emoción, ¿no? Y realmente hay personas excelentes en lo técnico, pero en la emoción se pierden, ¿no? Y puede ser que haya alguno de vosotros que durante este gimnasio emocional necesitéis ese apoyo psicológico de la bolsa y lógicamente podéis preguntar cualquier cosa emocional de la bolsa, no si el gráfico es alcista o bajista, pero sí emocional, ¿no? Como cualquier persona que puede expresar pues su duda en su capacidad, si tiene una mala racha en su fase de ventas, en su fase de captación de talento, en su fase de problemas con el trabajo de equipo, ¿no? Cualquier aspecto profesional es bienvenido y lógicamente la bolsa. Me encantaría que alumnos de bolsa formarais parte de Gente Sin Límites porque además creo que lo necesitáis. Lo necesitáis porque es vuestro gran sabotaje. Así que vamos a por esa primera pregunta de Ana Sancho. Escuchamos si quieres hablar. Sí, vale, ok. No se me ve, ¿verdad? Bueno, De ok. momento no. Hola. Ahora sí. Bueno, gracias. Me he perdido al principio, entonces tendré que ver el recording y me interesa mucho lo que estaba escuchando. Entonces, una pregunta sería, cuando uno directamente, has dicho preguntas emocionales, siempre oímos que las energías que nos molestan, la gente que no nos trata como sentimos que deberíamos ser tratados, pues hay que elegantemente dejarlos ir, ¿no? O no tragar, ¿no? Entonces yo, por una serie de circunstancias, me está pasando esto. Pero ¿cómo gestionas la parte del enfado? Porque realmente yo me doy cuenta que tragaba cosas que no tenía que tragar, pero estoy enfadada un poco. ¿Hasta qué punto me permito el enfado y hasta qué punto enfado con la persona que no me trataba bien? Yo siento que es que yo todavía no me quiero suficiente. Percibo, esta persona no me conviene, no es amable o whatever, pero estoy un poco enfadada, ¿eh? ¿Con quién estoy enfadada? ¿Conmigo? ¿Con él? Sí. Pregunta muy abierta. Muchas gracias. Isra, ¿quieres contestar? No, sí, Bueno, al final yo creo que, desde mi punto de vista, el enfado inicial es con uno mismo, ¿no? A veces uno mismo por no sé si decir no haber sido valiente o pensar que nos hemos equivocado o haber generado o proyectado unas expectativas sobre una situación que nos ha tremendamente decepcionado, ¿no? Entonces, claro, mira, justo ayer leía una frase que decía, idealizar a alguien es condenarlo a que te acabe decepcionando. Idealizar a cualquier persona es condenarlo a que te acabe decepcionando. Entonces, al final, la realidad que generamos sobre cualquier situación es nuestra realidad, no es la realidad, ¿no? El otro día me escribía una persona, ¿te queda mejor el pelo corto? Digo, bien, ¿es tu realidad? O sea, al final es, ¿qué proyectamos en las personas? ¿Qué proyectamos en esa situación? Y lógicamente cuando eso no se cumple, nos enfadamos. ¿Por qué? Porque la expectativa que hemos generado no se ha cumplido. Inicialmente es con nosotros y creo que solo debería ser con nosotros, porque al final quizá la otra persona no tiene la culpa, digámoslo así, de
tener que haber soportado esa proyección, ¿no? Esa expectativa, ¿no? Absolutamente, solo aportaría un matiz. No es que ha sido con una persona y tal, sino que yo me doy cuenta que había un patrón de aguantar, de tragar, ¿no? La gente no es amable a menudo, ¿no? Y yo trago, ya está. Y eso es lo que he dejado de hacer. O sea, no era una situación, pero justamente cuando te pones a hacerlo, te pasa varias veces y los frenas, ¿no? Y sí, es eso. Yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Yo venía pensando, ¿con quién estoy enfadada? Estoy enfadada conmigo. Claro. Pero ¿me lo permito o no? ¿Hasta qué punto me lo permito? Estar enfadada. El problema es que el tragar es algo con lo que no nacemos y nos van educando a medida que pasan los años. Un niño traga. Un niño, si no quiere algo, lo dice. Un niño, si no quiere ir a un lugar, si no quiere hablar con una persona, lo dice. A medida que nos hacemos adultos, la sociedad nos educa a tragar, ¿no? A tener que soportar situaciones y personas y actitudes que no son sobre nuestra esencia, que no somos nosotros. Entonces, claro, pues las personas que os trabajáis, llega un momento que dices, vale, yo es que no quiero tragar más. Y en el fondo, lo que estás haciendo es volver a la casilla de salida, ¿no? Al final de verdad, es un aprendizaje tan bestia. Mirar a los niños es un aprendizaje salvaje, ¿no? Porque te refresca como somos de verdad. Y cuando digo niños, pues digo 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y cuando vemos las actitudes, ¿no? de los adultos sobre los niños, es realmente esa imposición, ¿no? Que queremos realizar a alguien que está en su esencia y que poco a poco lo estamos condenando a, pues, ¿no? A actuar como no es él, ¿no? Con lo cual, pues bueno, un primer paso es identificar que ya no quieres tragar más, has de pasar ese duelo, que es el enfado. Exacto, yo creo que es eso, ahí has dado, esa es que me duele. Claro. Pero no sé por qué me duele, coño, si es lo que quiero, perdón por el coño, pero No, si es que ya no quiero está tragar más, ¿por qué me enfado? ¿Por qué no estoy más cool? ¿Por qué no estoy más cool? Porque no somos máquina, o sea, no, por pensar que hemos olvidado una situación, no quiere decir que la hayamos borrado de nuestro disco duro. Es que el duelo hay que pasarlo. O sea, es que hay que estar mal. Y hay que aprender a estar mal. Y hay que saber estar mal, ¿sabes? O sea, no podemos estar siempre bien, ¿no? Y, a ver, si estamos mal, ¿sabes? Y si estamos una temporada mal, pues estamos una temporada mal. No somos una línea ascendente de felicidad en nuestra vida. Entonces, tú ahora estás mal, pues lo aceptas, lo dices, estoy mal, ¿sabes? Y ya está. Y lo tienes identificado, lo aceptas, pues ya estás en la fase final de ese duelo. Tienes la valentía de expresarlo, de no quedártelo, de soltarlo, ¿no? Eso es muy potente. Pero todo nada el día más. tengo ganas de llorar, ¿eh? Todo el día tengo ganas de llorar, no te creas. Llorar, tan liberador. Tía, es una maravilla llorar. O sea, es brutal, es una maravilla. Llorar relacionamos la lágrima a la tristeza, ¿no? Pero la lágrima es liberación. Recomiendo llorar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. No sé si Irra quieres complementar. Hay un camino que he trazado para que puede servirte y es: lo veo, confío en ello, lo acepto, digo sí, me lanzo a ello, me abandono a ello y finalmente lo amo. Porque si no lo ves, no puedes confiar en ello. Si no confías en ello, no puedes aceptarlo. Si no lo aceptas, no puedes decir sí que esta experiencia me atraviese. Si no puedes decir sí que esta experiencia me atraviese, no te puedes totalmente, completamente, íntegramente abandonar a ello. Y si no te puedes abandonar a ello, es inviable que lo puedas amar. Eso es lo que he trazado como el camino de la elevación espiritual, por ponerle un nombre que seguro que no corresponde, pero desde el punto de vista del marketing queda bien.
pero es realmente efectivo. Porque hay que ver primero, y estamos en el camino de ver. Si no ves, luego no puedes confiar, ¿no? Es inviable. Y si no confías en algo, ¿cómo lo vas a aceptar? ¿No? Y pues, si no lo aceptas, ¿cómo vas a decir, bueno, pues esta experiencia soy yo? Y si dices, esta experiencia soy yo, no te puedes abandonar a algo. Y como el amor es abandono, si no te abandonas, no puedes amar. Sensacional. Muchas gracias, Ana. Gracias. Gracias, Ana. Súper, jo, qué guay. Aquí hablaba un chico que se llama Daniel Zorzano Reyes, que decía que mis modelos estamos en una sociedad que rinde culto al ego. Gracias por tus comentarios tan afilados y acertados, querido Daniel. Te mandamos un beso muy grande desde varios lugares del mundo. Estás en nuestro corazón, amigo. Había una pregunta antes por arriba y decía, ¿tenéis pensado algún contenido o reuniones presenciales? Joseph. Bueno, más adelante quizá, ¿no? O sea, nosotros lo que esta es un poco la dinámica, ¿no? O sea, al final, lo que acabamos de ver con Ana, que ahora pues, seguiremos con más preguntas que hay, es un poco lo que queremos, lo que veáis, y que estas dudas, ¿no? Estas inquietudes que nos bloquean, que las tenemos a diario, ¿no? Y lo que queremos es pues, que realmente no sea un colapso, ¿no? Por ejemplo, como puedes sentir, y ahora vamos con Leticia, pero por ejemplo hay una persona que dice, bloqueo de escritor, hace días que no me sale nada. Claro, ¿Puedo? cuando... Yo, ¿Sí? si quieres puedo aportar ahí. Vale, vale. Sí, claro. ¿A dónde era? Vale, bloqueo de escritor. Hace días que no me sale nada. Incorrecto. Eso no es cierto. ¿Has probado a escribir tu mierda? ¿Has probado a escribir la mierda que no quieres ver escrita en un papel, por eso te bloqueas? Para escribir buena mierda, primero hay que plasmar la mala mierda. Entonces, si te pones delante de un papel, por mucho bloqueo de escritor que tengas, si escribes estoy bloqueado y escribes toda la mierda que no quieres ver escrita en un papel, el bloqueo no solo te llevará a desbloqueo, sino te llevará a una especie de, no epifanía, pero te llevará a un momento creativo, que es cuando permites aquello que está anclado y cristalizado en el subconsciente fluir. Pero, claro, es muy fácil decir, estoy bloqueado, no escribo. Yo siempre digo a la gente, ¿cómo escribir? No sé escribir, ¿no? O no puedo escribir. Yo tengo una fórmula que siempre funciona, es escribe 10 millones de palabras. Y cuando hayas escrito 10 millones de palabras, di que tienes un bloqueo. No sé hacer fotos, haz 1 millón de fotos y luego di que no sabes hacer fotos. El bloqueo es únicamente una historia que tú te cuentas tanto a ti mismo que te la crees. Es un patrón mental. Entonces, escribe, hace días que no me sale nada. Escribe y el bloqueo se irá por sí solo. Pero claro, llegar delante de un folio en blanco o delante de una pared en blanca y querer plasmar tu mejor obra sin haber sacado tu peor obra primero o sin haberte enfrentado a ese papel en blanco, el arte creativo, el arte es cambio, pero ¿el cambio qué significa? Provocar algo dentro que genere algo fuera, ¿no? Entonces, para mover lo que hay fuera, primero hay que mover lo que hay dentro. Pues para que mover lo que hay dentro, hay que salir de las concepciones que tenemos de cómo vemos el mundo desde nuestra propia perspectiva, de nuestro propio filtro. Lo cual quiere decir que nos vamos a tener que exponer a un papel en blanco continuamente. Y ese papel en blanco continuamente es nuestra bendición, porque es el regalo que no estamos viendo. Es decir, hace días que no me sale nada. Escribe tu mierda, escribe mal, escribe feo, escribe guarro, escribe asqueroso, escribe oscuro. Y ahí lo tienes. Fantástico. Pues tenemos 3 intervenciones. Leticia, ¿te apetece? Y luego irá, después de estas 3 intervenciones, irá con Soli, que la tenemos ahí.
Hola, Leticia. Hola, muy ¿Qué buenas. tal? Bueno, ¿Qué para mí tal? esto es un gran, muy bien, un placer escucharos. Me ha dado mucha claridad lo último que ha hablado Irra, me ha encantado, la verdad. Para mí esto ya es como un reto, porque me cuesta mucho exponerme y es como me persigue la procrastinación total para hacerle frente a lo que llamo un poco el síndrome del impostor, ¿no? Porque es como de 3 años aquí he cambiado por completo toda mi vida, a lo que me dedico, a explotar lo que me hace sentir bien y siento mucho bloqueo en cuanto a la comunicación, al mostrar quién soy ahora realmente, porque sigo pensando en jolín, una persona que me conoce desde hace 5 años o 10 y que ahora se topa con esto es como el síndrome un poco del impostor, ¿no? Y del exponer realmente mi verdad al mundo con un montón de herramientas para ayudar a personas y que me haga tan chiquitita, me entra, o sea, me empiezo a sabotear y a procrastinar muchísimas cosas, tanto incluso en mi vida personal. Irra. Ve tú y te sigo. Voy a rueda. Bueno, tú, al final, lo que piensen los demás es una mochila que ya sea por nuestro círculo familiar o personal, y a mí me pasa, es algo que me condiciona mucho, ¿no? El pensar, ostras, si hago esto, pensarán mis padres, mis amigos del colegio, mis compañeros de trabajo, ¿no? Pero llega un momento que si realmente tú sientes que lo que haces te hace feliz, que lo haces de manera profesional, que tú misma te, digamos, contratarías, por decirlo de alguna manera, porque confiarías en ti, en tus servicios, en lo que tú realices, ¿no? Creo que has de dar un paso adelante y empezar, lógicamente, a forjarte tu personalidad, tu 2.0, ¿no? O sea, es una demagogia pensar que siempre vamos a tener los mismos amigos, siempre vamos a tener el mismo entorno, ¿no? O sea, es para toda la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Al final siempre hemos de gustar a los mismos, siempre hemos de medir las palabras por el que dirá de nuestro entorno más cercano, ¿no? Y llegará un momento que tú misma te darás cuenta de que tú no te puedes ver acomplejada, no te puedes ver reducida por lo que pueden ir pensando constantemente un número de personas muy determinadas, ¿no? Yo creo que la honestidad contigo mismo, contigo misma, la honestidad con uno mismo, el sentirse bien con lo que uno aporta al mundo, ¿no? Es un crecimiento de dentro para afuera, ¿no? El querer convencer a tu entorno de que lo que haces está bien, es una pérdida de energía muy fuerte, ¿no? Real que Mi, sí. mi He cambiado de experiencia ha entorno sido, tantas veces ya. claro, mi experiencia personal ha sido que solo haciendo lo que tenía claro que debía hacer en diferentes fases de mi vida, el entorno se ha dado cuenta de que tenía una hoja de ruta muy clara, que inicialmente no confiaban en ella, pero que al final pues se te van a subir al carro, ¿no? Ya por agotamiento, ¿no? Y entonces realmente tú lo sabes bien, o sea, al final tenemos una energía, tenemos unos recursos, cada uno va a decidir cómo quiere destinar esos recursos y son unos recursos ilimitados, o sea, no tenemos
una energía, una vitalidad infinita. O sea, tenemos unos recursos limitados, ¿no? Entonces, el centrar la atención, el centrar, ¿no?, esa energía, esos recursos, esa vitalidad a una tarea concreta que realmente es la que nos va a ayudar a tirar adelante, yo creo que es fundamental, porque si no, estamos destinando esa vitalidad, esa energía a no avanzar. Es algo que no nos pueden, no nos lo podemos permitir porque no hay tiempo. No hay tiempo. Aunque el tiempo sea una ilusión, pero que realmente no debería entorpecer nuestra marcha. ¿Verdad? Leticia, voy a decirte lo que he visto a medida que estabas hablando. Primero, para ser alguien que no se le da bien hablar, no has hecho ninguna muletilla, ¿vale? De primeras, ¿vale? Y te has expresado. Segundo, lo que he visto son muchos conceptos que están vacíos. Procrastinación, mi verdad. Son conceptos sobre los cuales creamos realidades que ni siquiera existen porque todo carece de substancia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, oye, imagina el impostor, ¿no? Es que si no fueras impostora no tendrías verdad, porque tu verdad es parte del impostor. Porque ¿cómo vas a ser verdad si no hay un impostor? ¿Cómo vas a ser luz si no hay una oscuridad? ¿Cómo vas a ser productiva si no hay una procrastinación? Lo que quiero decirte con esto es que todos tenemos esa parte asquerosa, y esto me lo contaba Mario Conde en una entrevista. Dice, yo he aprendido a amar mi asco. Y es que hasta que tú no ames tu asco, seguirás debatiéndote entre si soy buena o soy mala. No, eres las dos cosas, sucediéndose casi simultáneamente de forma aleatoria y la mayoría de veces sin ningún control sobre ello. Lo cual, ¿dónde nos deja eso? En que somos un poco todo a la vez. Yo también soy impostor, soy asqueroso, soy triste, soy alegre, soy bello, soy feo. Vale, tienes tú el dossier de casa. He silenciado a Jaime. Y soy un poco de todo a la vez. Tú también, pero tú no amas tu impostor, que es imposible que se vaya. Mira, piensa esto, y esto va para todos los que hay aquí. Todos tenemos un Manolo Lama retransmitiendo el partido desde la puta grada, literal, diciendo, Leticia, pero ¿por qué has dicho eso? ¿No ves que eso te perdedor? Madre mía, ya estás otra vez. ¿Ves cómo eres una perdedora? Vale. Ese es el Manolo Lama, pero ¿dónde está el cabronazo? En la puta grada. Y luego hay la segunda parte, Leticia la experimentadora, que es la que lleva la camiseta del Betis y va por el campo y jugando el partido que se sucede minuto a minuto, sin haber un guión, sin haber un plan y sin que nadie sepa cómo va a acabar el partido. De repente a Leticia le pegan una patada, cae al suelo y Manolo Lama dice, uy, se ha tirado, perdedora, esos tarjetas, esta. Y tú dices, pues sí, seré perdedora. Mientras la experimentadora dice, pero a ver, Manolo, estoy viviendo, estoy haciéndolo como puedo. Vivir es una experiencia nueva a cada instante. No puedo juzgarme a mí si cada instante que sucede es completamente nuevo y no tiene nada que ver con el que vino ni con el que vendrá. Entonces, hay un dilema muy grande entre el experimentador, que en la filosofía de Zen se llama Ji, y el Manolo Lama, que se llama Ga. Entonces, hay una tercera figura que es Jiko, del cual hablaba Dogen, que es el fundador de la escuela Soto Zen. Jiko es cuando tú dices, mi experimentador y Manolo Lama es uno. Quiere decir que es inviable que quites a tu impostor, es Manolo Lama. Esto no, y tu experimentador eres tú, los dos sois uno. Si quitas al narrador, que es el Manolo Lama, si quitas al narrador, quitas al experimentador y no se puede. Y eso es un poco, claro, a ver,
yo que he escrito un libro que se llama Ultraproductividad, procrastino. Tim Urban, que es uno de los mayores exponentes en productividad y hizo una charla en TED sobre procrastinación que tiene millones de visitas, procrastina. O sea, todo Dios procrastina. La cuestión es cuánto procrastinas y cuánto no. Si nos pusiéramos a hacer si ponemos a hacer una estadística equitativa o comparativa de cuánto tiempo estamos procrastinando y cuánto no, seguro que saldría mucho más positivo lo que no, pero es que no queremos procrastinar y es inviable porque vas a procrastinar y cuanto más conozcas conceptos abstractos como procrastinar y luego otra que se llama la procrastinación estructurada, que un profesor de Harvard llamado John Perry denominó a hacer un montón de cosas para quedar satisfecha al final del día, pero no haber hecho lo que tú querías hacer. Eso es, ¿vale? Ahora ya sabes que eres procrastinadora estructurada, ¿verdad? Ya está jodida doble. Ya está jodida doble. Para que te des cuenta que al final todos son conceptos y carecen de sentido, porque ¿tú qué estás haciendo ahora? Vivir la vida como puedes. Y había William B. Irvine, uno de los estoicismos más poderosos que he encontrado y uno con más conocimiento, profesor de filosofía de la Universidad de Ohio, en una entrevista me dijo, mira, Irra, al final del día yo me pregunto, hice todo lo que pude, con lo que supe, con lo que fui, con lo que tuve, con lo que me encontré en las circunstancias que me vi. Y esto es una pregunta para todas las personas que hay aquí, porque esa pregunta solo se puede responder sí. Entonces, si tú respondes sí, ya has ganado. Porque hiciste todo lo que pudiste, sí. Con lo que tuviste, claro, no tuviste más. Con lo que fuiste, claro, no fuiste más que lo que eres. Con lo que tuviste, con lo que pudiste, claro. Con lo que se encontraste en el camino, claro, si no te hubieras encontrado otra cosa en el camino, en las circunstancias que te viste, claro, las circunstancias fueron las que se daron. Entonces eso te deja un poco más tranquilo ante todo este drama de conceptos de no, es que procrastino, es que soy así, es que soy así, es que soy... Eres perfecta tal y como eres. Porque tú necesitas toda tu mierda para ser toda tu grandeza. Ya, pero la cuestión es que no amamos nuestra mierda. Y yo te diría, ama tu mierda, ama tu asco. Real. Claro, porque así eres perfecta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a ti por todo. Leticia. Gracias. Jaime, por ejemplo, luego Claudia. Jaime Chicheri. Hola. Hola Jaime, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Joder, un grande, este es un Jaime, grande. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, tengo que aprovechar esta oportunidad. Dos de las personas con las que más he crecido jamás están aquí a nuestra disposición. Bueno, pues os cuento. Yo, bueno, pues llevo un tiempo de crecimiento personal, haciendo un montón de cosas, aterrizándolas e incorporándolas a mí. Gran parte diseñadas y propuestas por vosotros y por gente como vosotros, y que me han funcionado muy bien y me han ayudado a desbloquear, a dejar viejos hábitos y demás. Pero hay dos cosas con las que no puedo. La primera es yo como muy sano, de hecho ahora estoy empezando pues, con veganismo y demás, pero de repente hay un día que me lo como todo, ¿vale? Y ese día pues es espectacular, o sea, tendríais que verme inflarme, es una locura. Y luego hay otra cosa, que es que yo pues he fumado y ahora pues lo he dejado, es un gran paso, hace ya mucho tiempo, pero hay 4 o 5 veces al año que el elefante se desboca y es imposible. Y a pesar de todo el equilibrio, de toda la meditación, de todo bueno, pues de absolutamente todo lo que hago, que son muchas cosas, pero no me generan estrés, o sea, ya es algo que incorporo a mi día a día y me hace bien, pues ese elefante no lo consigo dominar por mucha acupuntura, hipnosis, ¿sabes? Lo he intentado todo. Soy un experto en dietas y experto en dejar lo otro, ¿vale? Pero me gustaría saber cómo puedo jugar con eso. Yo, mi opinión personal, después de haber hecho
años y años de dietas para el rendimiento deportivo y realmente pues ser muy, muy disciplinado. Mira, una regla que a mí me decía cuando estaba en Red Bull, el equipo que me llevaba, era que un día a la semana tenía que ser absolutamente libre. O sea, me podía comer todo lo que quisiera, un día a la semana. O sea, eran 6 días de disciplina, un día de freestyle. ¿Por qué? Porque al final la presión psicológica de la disciplina llega un momento que hay un pequeño duende en la mente que siempre nos va a invitar a la rebeldía. Yo, la única persona que conozco que mantiene esta disciplina, seguro que hay más, pero yo solo conozco una persona, es mi maestro de CAP, Ben Wong, que lleva 14 años de crudi vegano, o sea, raw vegan. O sea, ¿por qué? Porque su objetivo, él lo hace con un objetivo, es el cuidado y la pureza máxima de su energía. Entonces, él considera que comiendo alimentos crudos, pues su transmisión energética es la más potente y más pura posible, ¿no? Entonces, yo lo que he vivido y igual manera, después de competiciones exhaustas o de proyectos profesionales importantes, ¿no? Pues pegarme una parranda con el personaje que tienes también en la pantalla, ¿no? Creo que realmente el efecto de desinhibirse a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. O sea, soy mejor profesional cuando me permito ser yo en mi esencia, ¿sabes? Porque en el fondo, aunque me imponga una serie de dietas, aunque me imponga una serie de elementos, es que yo tengo ahí una esencia, ¿sabes? Que es que, vale, yo puedo correr 120 kilómetros. A mí me mola ir a bailar, ¿sabes? O sea, yo puedo cuidarme de grasas, cuidarme de lo que sea, pero me gusta el flan de huevo y me gustan las patatas fritas y me gusta el croissant, ¿sabes? Entonces, yo creo que es justo que nos permitamos ese esquema y a nivel profesional es exactamente eso. O sea, era 6 días de disciplina, un día de relajación, porque de esta manera tienes un estímulo, porque si no al final es, ¿pero esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y entonces sale tu animal desbocado. Pero ya verás que cuando te lo permitas, cuando tengas la capacidad de decidir, te llegará ese día libre y dirás, joder, pues tampoco he hecho ese exceso tan salvajemente, ¿no? Esto a mí siempre ha sido un asunto de rebeldía y de ese niño pequeño que de repente pues quiere romper eso, ¿no? Esa disciplina. Lo que ha dicho Joseph es de una forma u otra encontrar el camino medio, ¿no? Entonces, mi experiencia debatiéndome de una vida literal entre un límite y otro, que al final es como, es una de las cosas que comparto con Joseph, ¿no? Cada uno ha explorado límites, algunos similares, algunos los mismos y muchos otros diferentes, pero hemos explorado muchos límites, ¿no? Por eso, tribu Gente Sin Límites. Al final, tu sabiduría innata florecerá si debe florecer, cuando deba florecer. Cuando eso suceda, tú encontrarás el punto medio que es muy parecido a lo que está hablando Joseph. ¿Por qué? Porque ahora mismo por lo que nos estamos llevando por lo que nos estamos dejando llevar la mayoría de personas que estamos aquí y en el mundo entero, es por la sabiduría común, que es, hay una cola, ponte en la cola. Y es,
esa dieta pero esa dieta se debe hacer o no se debe hacer o no es tal, pero cada uno tiene que determinar en base a sus propias experiencias. Entonces, el ansia desaparece en el momento que no hay fricción interna entre lo que deberías o no deberías. ¿Por qué? Porque al final ese momento de comer a saco, que dices que es cada cierto tiempo, es estrictamente necesario para que luego no comas. Pero queremos un equilibrio que no es natural. Imagínate que lo que tú estás viviendo ahora es el equilibrio. Ya no habría fricción. Es parecido a lo que hemos hablado con Leticia, que es, o sea, no rechaces ese atracón que te metes. Sé ese atracón, porque es parte de lo que te ayuda a tener una línea más o menos coherente. Si fueran atracones día sí, día sí, día sí, día sí, día sí, día sí, pero si lo pones en una balanza, ¿dónde se declina la balanza, no? Entonces, ¿sabes qué pasa? Es que, mira, Jaime, no queremos ser lo que estamos siendo. Y ese es el gran sufrimiento del ser humano. La enfermedad de querer ser alguien más que no eres. Porque tú ahora mismo lo que estás diciendo es no quiero ser el Jaime que lleva 4 días papea de puta madre y otro día se pega un atracón. Mira, yo no quería ser el Isra que hacía todo lo que hacía. Quería ser una idea de Isra puro. Pero el Isra más puro es el impuro. Porque así somos todos. Jodidamente impuros. Eso es la pureza. Aceptar tu impureza. Entonces, es que daros cuenta dónde estamos buscando. Todo el mundo quiere ser alguien más. Nadie quiere ser uno mismo. Entonces, Jaime, tú te tocan muchas más horas de sentarte para abrazar tu mierda. ¿Eh? Porque en el momento que abraces tu mierda, ya no hay mierda, brother. Claro. Claro. Entonces, el Jaime glotón es de puta madre. El Isra que se va 4 días de fiesta y pierde hasta el andar es de puta madre. Pero si no sabemos tolerar eso, viviremos siempre a las sombras de nuestro propio apocalipsis. Y lo digo por puta experiencia. Pero, claro, es que nadie quiere... Mira, yo hago una pregunta a todos los que hay aquí en el chat, a todos los que hay en esto. ¿Sois incoherentes? Y todo el mundo, no, yo no. Todos de aquí somos incoherentes. Y hasta que tú no aceptes que eres incoherente, pues no puedes aceptar todo lo demás. Entonces, parte de la incoherencia es, tío, yo hoy, mira, literal, hoy me he levantado y he dicho, hago ayuno. ¿Vale? Hago ayuno. Perfecto, y no he comido nada, agua, y he ido con unos amigos y me han dicho, tío, hay un italiano, y digo, pues me voy a saltar el ayuno, tío, me voy a comer una pizza de puta madre, y es de las primeras, bueno, ya llevo unos meses que cuando hago esto no me genero ninguna miseria interior. Me he comido la pizza de puta madre y he dicho, bueno, pues mañana, he dicho, ¿y mañana qué? Digo, no lo sé. Porque si digo, no, mañana hago ayuno, estoy como un poco diciendo, es que no he querido vivir esto que he vivido. No, pues sí, a ver, si lo he elegido yo, ¿seré tan estúpido? Pues sí, seré tan estúpido que me pasa así 10 años, o 20, o 30. Pues bueno, ya lo he visto. Entonces, lo que os podemos trasladar aquí es este tipo de cosas. Entonces, sé eso. Sé eso. Cuando te pegues una farta, pégatela de puta madre y di, ¿qué es lo que ha dicho Joseph, básicamente? ¿Sabes? Lo tenemos, tío. Lo tenemos todo el rato. Gracias, Jaime. Grande, Jaime. He agradecido, pareja. Un Venga, abrazo. vamos a por estas 2 últimas preguntas de Claudia y Consoli. Claudia Prieto.
A ver si se activa el micro, Claudia aprieto. Y si no, Consoli. A ver. No. Si no, Consoli, vamos a ver. Ahí está. Sí. Estupendo. Claudia. Mira, espera. Perdona, Consoli, que ha activado Claudia. Luego vamos contigo. Sí. Claudia, estupendo. Gracias. Sí, mira. Yo crecí en un hogar donde había regaños, palmadas, a veces grito, pelea, nada extraordinario, pero pues cierta violencia. Y bueno, el tema hoy es que mi hijo recién casado, tuve la oportunidad de visitarlo y vi que mi hijo maltrataba de palabra a su esposa. Wow. Obviamente yo lo enfrenté, le dije, eso es un maltrato emocional y esta niña le aguanta hoy, pero no le va a aguantar toda la vida. Entonces, Jorge, supérelo, hay un problema, soluciónelo. Y la respuesta de él fue, mamá, usted me educó con violencia, y es cierto. Y yo le dije, no hay problema, usted responde por sus actos, solucione su situación, porque yo no sé cómo hacerlo. Pero eso me dolió de tal palabra que la hizo llorar, y ella acababa de tener un bebé 8 días. A mí me dan ganas de ahorcar mi hijo, y me callé. Y claro, nosotros somos de hablar así fuerte, duro, y eso me preocupa mucho, y el punto es, no sé cómo hablarle a mi hijo para que identifique su problema y lo solucione. Bueno, la relación madre-hijo, padre-hijo, pues es una relación que como muy bien ya estás viendo, pues no es algo que sea generalmente de los últimos meses o incluso años, sino que es algo que se genera desde una base. Yo te puedo hablar en primera persona porque es algo que he sanado este año 2022, concretamente mi relación con mi madre. Y hay herramientas muy profesionales. Yo estuve en un retiro que fue un auténtico hackeo personal increíble con la relación con mi madre. Pero lo primero y lo único que yo creo que en este punto de partida es necesario es que tu hijo, quiera sanar eso y que no quiera apalancarse o cerrarse con el rencor que puede tener sobre unas situaciones que haya vivido en su infancia, en su adolescencia, en el momento que fuera de la vida, que tampoco hay que entrar en detalle ahora mismo. Entonces, yo lo que te diría es, ¿existen herramientas profesionales que ni Irra ni yo podemos dar? Sí, existen. Son muy intensas, pero realmente ha de dar tu hijo ese paso adelante de admitir que quiere ir adelante, que quiere ser un punto y aparte, ¿no? En este rencor, en este dolor, y que lógicamente no lo debe proyectar, ¿no? Ante una nueva vida, ¿no? De una nueva situación, porque nadie tiene culpa, ¿no? De sus demonios, ¿no? Literalmente, ¿no? Al final nos entran demonios, nos entran y situaciones muy desagradables en nuestra vida y nuestro entorno no ha de recibir esa proyección, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pues comprensión, humildad, aceptación del problema, vulnerabilidad ante él, que realmente te vea vulnerable, que realmente vea que
aceptas que hubo circunstancias de la vida por diferentes elementos, ¿no? Que no se pudieron hacer mejor o que no se hicieron mejor, ¿no? Al final, nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Es una de las grandes penas, ¿no? que tenemos en la vida, que nadie nos enseña a ser padre. Y hay que entender, ¿no? Que algo muy duro que es que el hijo no es nuestra propiedad, ¿no? El hijo es una persona que nosotros pues, queremos tener una responsabilidad sobre ella, pero no es nuestra, no es nuestro. Aunque tú lo hayas parido, aunque lo hayas educado, le hayas ayudado a crecer, no es nuestro, no es tuyo. Y mi hija, yo tengo una hija de 13 años, no es mi hija. Es mi hija, pero no es mi propiedad. Ella ha de tener su libertad, ¿no? Entonces, yo creo que si te acercas con humildad, vulnerabilidad, ¿no? Sin querer imponer, que realmente él decida, que realmente le generes un impacto, ¿no? En lo que él espera que vas a decirle, lo que él espera que vas a actuar versus lo que acabas haciendo realmente. Creo que eso le puede ayudar, ¿no? a entender, pues, con el tiempo que necesita dar un paso adelante para que su proyecto futuro sea lo más feliz posible, ¿no? Y que podáis juntos avanzar en esa sanación de ese dolor, ¿no? Generado por las circunstancias de la vida que al final, pues son como son, ¿no? Isra, tú también tienes experiencia en este. Básicamente, como decía Claudia Joseph, o sea, yo también tenía, y justo también en, bueno, 2022, también uno de los grandes temas de mi vida ha sido la relación con mi madre, que justo también en este 2022 como que por fin, como que dije, vale, ya está, ¿no? Y claro, es muy delicado porque tu hijo está viendo cómo tú has vivido tu vida desde sus propios filtros, pero no como tú la has vivido. Entonces, claro, es muy fácil reinterpretarla. Pero claro, por otro lado, está totalmente fuera de tu control. Y es una situación frustrante. ¿Por qué? Porque como esto es la dicotomía del... Perdón, existe la dicotomía del control de Epicteto, pero hay también la tricomía del control. ¿Qué quiere decir? La dicotomía del control dice hay cosas fuera de tu control y cosas que están dentro de tu control. La tercera, la tricomía, es hay cosas que están dentro de tu control, hay cosas que están fuera, y dentro de las cosas que están dentro de las cosas que hay bajo tu control, hay cosas que no están totalmente bajo tu control. Bien, en este caso, lo que está pasando con tu hijo está totalmente fuera de tu control. Y esto es mega frustrante, porque ¿qué puedes hacer tú, Claudia, ahora mismo? Yo te lo digo, nada. Y dices, hostia, ¿cómo me deja esto así de vulnerable, así de débil, así de indefensa? Ahora mismo el trabajo está en manos de tu hijo. ¿Puedes influir? Sí, claro que puedes influir, pero no puedes influir desde la fuerza. La única forma de influir con un gran impacto es desde un lugar muy ajeno a nosotros verdaderamente, y es desde la compasión, no de la pena. Y la compasión significa devolver ese ahorcar a tu hijo. No, no, no. Amar a tu hijo, entender a tu hijo, escuchar a tu hijo, ir al lugar en el que tu hijo puede ser entendido, no en el lugar en el que tú te quieres hacer entender por tu hijo. Eso es la verdadera empatía. Entonces, hay que salir
de la narrativa que tú te cuentas a ti mismo porque probablemente hayas fallado como madre, no has fallado. Salir de ahí y ayudarle a tu hijo desde el lugar donde él desea o puede o necesita ser ayudado. Desde luego que ese lugar donde necesitas ser ayudado no es desde el lugar, desde tu propia perspectiva. Y aquí hace falta un ejercicio muy bonito de abandonarme a mí misma, abandonar mi ego, para entonces poder entenderlo desde cómo estará pasándolo mi hijo para hacer eso, ¿no? ¿Cómo estará viviendo tu hijo para hablarle así a su mujer con la que ha tenido un hijo? La herramienta más potente que he conocido, y la he conocido, he compartido un podcast ahora para Leticia, pero también creo que te aplica a ti, Claudia, con el abuelito Antonio. Es uno de los 6 sabios maya, presidente de la península del Yucatán, y una de las más grandes lecciones de compasión que he vivido en mis carnes. Entonces, la mayor compasión que he vivido no es pena, es simplemente amor por lo que uno es tal y como es, sabiendo todo lo que uno puede llegar a ser. Claro, no es fácil, porque significa dejar atrás todos tus juicios, culpas, penas, vergüenza y abrazar lo que la otra persona es, sabiendo que lo que tú ves en la otra persona es lo que tú estás viendo en ti misma. Por eso te jode tanto. Pues te tienes que salir de ti y convertirte en tu hijo, para entonces poder ayudarle. De momento, desde esa perspectiva que lo estás tratando de hacer, no le vas a ayudar. Claudia, no sé si, bueno, humildemente pues hemos querido colaborar. Esperemos que te haya ayudado un poquito a tener otro punto de vista y te mandamos un fuerte abrazo y ojalá pues estés dentro de la tribu o de alguna manera nos vayas diciendo pues cómo va evolucionando este asunto. Muchas gracias, Claudia. Espero que no hayamos hackeado demasiado a Claudia. Pero si ha sido así es porque lo necesitaba. Claro, claro. Consoli. Hola. No sé si Hola. me escucháis bien porque tengo una conexión fatal. Perfecto. Todo bien. ¿Sí? Fenomenal. Vale, genial. Bueno, pues mi pregunta era sobre cómo os equilibráis, cómo conseguís estar a nivel espiritual bien, ¿no? Y a nivel profesional también, porque yo estoy súper dispersa cuando coqueteo con este tema. Bueno, cuando tienes un contacto, digamos, espiritual, ¿no? Alguna práctica y te dispersa, es que quizá hay que solucionar algo que te genera esa dispersión, ¿no? Al final, mantener el centro, ¿no? Las personas centradas, ¿no? Personas, yo creo que es después de mucho trabajo, ¿no? que realmente antes una persona comentaba, ¿no? Y también para ir enlazando preguntas de Chan, ¿cómo podemos, ¿no? Gestionar nuestra vida si hay bocas que alimentar, ¿no? Nos preguntaba una persona, ¿no? Y al final yo creo que cada uno establecer sus prioridades, ¿no? Lógicamente, yo le he escrito, lo primero es alimentar las bocas. Al final, lo primero es estar bien con nuestro entorno, con uno mismo, pero no sobrepresionarnos, ¿no? Con este entorno y con nosotros mismos. No somos los salvadores de nadie, ¿no? Entonces, un trabajo espiritual, emocional, cualquier cosa que nos pueda hackear, cualquier cosa que nos pueda quitar esa primera capa, ¿no? Que pensamos que es la que nos preocupa, ¿no? Cualquier aspecto, ¿no? Que nos pueda llegar más adentro, si nos desestabiliza es que realmente lo necesitamos, ¿no? Una de las cosas que más me sorprenden es que siempre asociamos las lágrimas,
excepciones a acontecimientos recientes, ¿no? Cuando alguien llora, ¿pero por qué lloro? ¿No? Si estoy bien, si no me ha pasado nada, ¿no? Y no somos conscientes de la cantidad de cosas que llevamos acumuladas durante tantos años, ¿no? O sea, realmente pensamos que cuando sucede una ruptura, un desencanto, una decepción, ¿no? Pensamos que solo con pensar en otro tema, en dar carpetazo y tal, ya lo hemos superado, ¿no? Y realmente creo que estas inestabilidades lo que te están ofreciendo es una oportunidad de que te des cuenta de que hay que ir más allá. Más allá. ¿Irra? Ah, ah. Venga, En realidad parece que estamos equilibrados, pero estamos jodidamente desequilibrados. Yo creo que ese es el truquete. Al menos yo. Yo he encontrado que el equilibrio, en realidad, es permitirse ser lo que uno es en el momento que lo necesita ser. Y es lo que se te presenta cuando se está presentando, ¿no? Entonces, Joseph lo decía, dice, permítete estar mal, ¿no? Permítete... Es como, ahora mismo, ¿qué estás siendo? ¿No? Pues ahora mismo... pues ahora mismo estoy siendo ansioso. Pues eso es lo que se te está presentando, ¿no? Y esto también se lo quería haber dicho a Leticia, es juega el papel de lo que la vida te presenta y quiere de ti. La vida ahora mismo te presenta el papel de estoy fuera de mi centro estoy de puta madre. Voy a jugar el papel de la persona que está fuera de tu centro, porque entonces armonizas. La armonía es lo de fuera y lo de dentro es uno. Sí, lo de fuera... La música la vida te dice, a bailar Camela, amigos. Y todos, no, yo quiero bailar Frank Sinatra. Ya, pero ¿quién pone la música? La vida. Entonces esa gran disonancia entre lo que la vida te quiere presentar, perdón, entre lo que la vida te presenta y lo que tú quieras que te presente, es el desequilibrio verdadero. Entonces, el equilibrio verdadero es, mira, la vida ahora mismo te está pidiendo, sé esto. Y tú dices, no, yo esto no lo quiero ser. Yo no quiero ser infeliz. Ya, pero antes lo decía Joseph. Ya, pero es que ahora mismo es lo que te toca. Juega el papel tan fidedigna y fielmente como sea posible. Y no habrá ninguna... Y el equilibrio será perfecto. Y ese equilibrio es mayor que el de uno mismo. El equilibrio de uno mismo es una ilusión. Porque ¿qué es uno mismo? Pero el equilibrio con lo que sucede es universal, porque lo que sucede es lo que está sucediendo. Entonces, si tú, para traducirlo a un poco algo menos metafísico, es, si tú recuerdas qué papel me pide la vida que juegue, el de tullido, distinguido, como decía Epicteto, pues yo de distinguido, me pide el de pobre y necesito comer, no tengo nada, pues ese es el papel que te pide. A mí hay días que me levanto y soy pobrecito de mí. Pues a jugar pobrecito de mí. Porque al final, ¿cuál es la clave de esto? Jugar. Porque ¿esto qué es? No olvidemos que la existencia humana es un chiste cósmico. Entonces, se trata de jugar. Se trata de... Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado nos olvidamos de esto y nos lo tomamos demasiado en serio. Pero si no vamos a salir vivos de esto. Nadie. Ni el apuntador. Todo Dios al hoyo. Entonces, claro, juega. O sea, de verdad, yo dramatizaba mi existencia hasta que dije, ¡puta madre! Despiertas del engaño y dices, pero si mi existencia es un chiste. Entonces dices, pues vamos a jugar este chiste lo mejor posible. Entonces, claro, ahora, ¿cómo te equilibras? ¿Qué forma parte de ti? ¿Hay un cuerpo? ¿Hay una mente? ¿Hay un corazón? Alma. ¿Y hay un alma? ¿No? Entonces, vale.
Entonces, ¿cuánta gente conoce? Y ese es el motivo por el que hemos abierto este gimnasio 24 horas, integral, mental, emocional, integral. Porque, tío, toda la peña va al gimnasio a trabajar sus músculos, sus abdominales y se va a pegar 4 carreras para trabajar el cardio. Muy bien. Pero ¿cuánta gente conoces que trabaje la mente? Bueno, algunos que otros. Ojo, leer libros, queridos amigos, no es trabajar la mente, ¿eh? Entonces, ojo, hacer puzzles tampoco es trabajar la mente. Hay muchas formas. Vale, ¿y ahora cuánta gente también trabaja las emociones? Menos, porque las emociones se atraganta, pero luego, ¿cuánta gente trabaja la mente, las emociones, el cuerpo, el alma, que no es más que el centro de una persona, ¿no? La virtud, los valores, para no llevarlo a un sitio metafísico, barra Buda, ¿vale? Entonces, si nosotros conseguimos todos los días articular una serie de hábitos que tengan que ver con el cuerpo, con la mente, con el corazón y con nuestro centro, nos daremos cuenta que en muy poco tiempo nos encontramos en un estado casi, no diría insólito, sí diría inédito, que es algo como, wow, ¿cómo estoy así de bien? Bueno, pues esto es lo que yo descubrí después de haber analizado a más de 54 top performers como Richard Branson, como Tim Ferriss, Gary Vaynerchuk, Mel Robbins, Brené Brown, Seth Godin y un montón de personas que yo dije, ¿por qué estas personas están a un nivel diferente de los otros? Precisamente porque son personas que trabajan las 4 dimensiones del potencial humano todos los días de forma equilibrada lo máximo posible. Pues esa es la mejor forma de equilibrarse. Uno no se equilibra meditando, se desequilibra si luego no baja a la tierra con algo físico. En los programas que Joseph y yo hacemos, ahora estamos tirando mucho para lo corpóreo, porque lo corpóreo, y alguien lo preguntaba en una de las preguntas, ¿cómo gano presencia? Estando aquí, amigo. ¿Y cómo estás aquí? Saliendo del coquete. ¿Y cómo salgo del coquete? Moviendo el cuerpete. ¿Cómo? Canta, baila, juega, salta, chilla. Hay un montón de técnicas. Pero mientras estás en el cuerpo... mira, un ejemplo. Ahora coge a 20 personas con los ojos abiertos, mirándose los unos a los otros. Pon la música que les gusta y que pongan a bailar. No se mueve ni el tato. ¿Por qué? Porque todos están en la cabeza pensando, es que me está mirando. Uy, madre, yo si ahora me muevo. Ahora ponles, que yo lo hago, ponles un antifaz. Y pon música. Y controla el área para que alguno no se tire por la ventana o no sé qué. Vale. Lo que conseguirás es nos desinhibimos. Y entonces sale el niño. Y de repente cuando acabas dices, la puta qué experiencia. La puta es muy alcoyano, pero hay cosas que, bueno, pues ahí las tengo todavía. Y dice, la puta qué experiencia. Y claro qué experiencia. ¿Por qué? Porque te has bajado de la mente. Entonces todo lo que sea bajar de la mente nos hace enriquecernos. Baja de la mente. Corpóreo. Ponte a cantar, canta armónicos, canta frecuencias sagradas. Mira, más fácil. Chilla como si se te acabara la vida durante 1 minuto. Pero vamos, no, es que no hace falta más. Hay gente que me dice, estoy mega rayada. Estoy más rayada que la botella de el mono de la botella de anís tenis. Y digo, en 1 minuto lo quitamos. Y esto me lo enseñaron a mí en el templo Shaolin. Mira, me dices, ¿quién tiene problemas? Y todos levantamos la mano, ¿no? Y nos dice el maestro, al suelo. Nos ponemos al suelo. En la tierra. Puños. Con el puño en la tierra. Y dice, vale, ahora quedaros aquí. Algunos duraban 1 minuto, otros 2, otros 3, otros menos de 1 minuto. Pero la cuestión es que el maestro nos iba preguntando, ¿dónde están los problemas? Ni Dios se acordaba de lo que te hacía estar jodido en la cabeza. Porque tenías tanto dolor momentáneo y tanto sufrimiento en el instante que estabas viviendo que todo lo demás había desaparecido. Porque lo que hay aquí es una ilusión. Tú lo puedes coger. Lo puedes... No existe. Pero ¿cuál es la función lógica de la mente? Pensar. Entonces, dentro de esos pensamientos, la mente te va a lanzar un montón de cosas. Pues bueno, nosotros nos quedamos con lo malo. Bueno, pues eso malo
viene y va con la ley de la impermanencia. Pues ponte en una plancha. Cada vez que digas, estoy desequilibrado, ponte en una plancha y se te quita en un minuto. Y es que es tan fácil como eso, imagínate. Pero luego voy a volver a estar igual. Plancha otra vez. Está pasando. Claro. Pero sí, llevas razón. Yo no sé si la llevo, pero tú pruébalo. Vale. Muchas gracias. A ti, gracias por tu apoyo. Nos vemos en la universidad con tu clase dentro de poco. No me digas, me has leído muy Y bueno, bien. dentro de mucho, que me voy a tomar por en culo. abril. Y a ti, Irra, igual. Dice que vayamos los dos a la vez. Ya sabéis. Sí, iremos. Me alegro. A ver si los motiváis a los chicos. Gracias. Pues lo vamos a dejar aquí. Llevamos pues 90 minutitos de reunión. Sí, son las 3:30 ahí, 3:30 aquí Chapón. en Indonesia. Nada, barbería. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos este ratito. Ya hay personas que se han inscrito, lo cual me encanta que la gente se inscriba a no sé qué. Me encanta esta confianza absoluta y realmente pues creo que va a ser un viaje increíble. O sea, solo personalmente, solo con este webinar, o sea, para mí ha sido increíble. O sea, esta reunión, hostia, escuchar esta apertura, ¿no? de cada uno de sus situaciones, hostia, veo que va a ser wow. Va a ser muy impactante, lo cual pues súper agradecido. Vamos a abrir, os agradeceríamos si podéis compartir todo esto a quien penséis que puede ser de vuestro interés. Si no hay inconveniente, las personas que habéis participado, vamos a compartir la reunión, así que si alguien tiene inconveniente que su parte no aparezca, nos lo dice, nos escribe creo que todos tenéis, o lo escribe aquí ahora por el chat de Zoom o por WhatsApp o Instagram, o creo que más o menos todos nos tenéis contactados. Y nada más, empezamos el día 1 de febrero a las 7 de la tarde, hora española. Yo estaré en Melbourne, será el día 2 a las 5 de la mañana. Joder, tío, tengo a cortar el sueño, ¿eh? Pero empezamos a tope. El día 1 a las 7 de la tarde, hora española, empezamos la primera reunión. Podéis llamar a Zach, que ha puesto su teléfono ahora mismo en el chat de Zoom, o WhatsApp, para cualquier problema técnico que tengáis. Ya veréis que la plataforma Hotmart es maravillosa y sobre todo recordar, desde que forméis parte de la tribu, todo va a quedar alojado y lo vais a poder ver tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Si alguna reunión no podéis estar, si os interesa ir viendo los vídeos de respuestas con más calma, ¿de acuerdo? Todo va a quedar alojado allí para que lo podáis ir consultando tantas veces como queráis, que creo que creo que es algo muy potente y que a veces, ¿no? Refrescar situaciones de dónde estábamos, de dónde estamos ahora, pues es muy, muy poderoso. Así que nada, nos vemos el día 1. Irra, ¿quieres añadir? Todo perfecto. No, gracias, es la bomba. Nada, con muchas ganas y de seguir, bueno, al final nosotros seguimos viviendo, seguimos acumulando experiencias y seguimos compartiéndolas, porque parte de nuestra misión también es llegar a lo inaccesible, ¿no? A ese 1% y hacerlo accesible para el 99% restante. Y al final eso es algo que también estimula la forma de vida que tenemos y bueno, creo que un poco cuando haces este tipo de trabajo, ¿no? Yo ahora cuando acabe esto y cierre me voy a poner a
voy a abrir mi Evernote y voy a poner a integrar todo lo que ha pasado, lo que he escuchado de mí, que he dicho, lo que he escuchado de Joseph, que he dicho, lo que he escuchado de Leticia, lo que he escuchado de Claudia, de Consoli, de Sac, de toda la gente que ha ido diciendo cosas, y eso es lo que me llevo. Y claro, es mucho valor. Hay que hacer el trabajo y aquí estamos para hacer el trabajo que de verdad importa. Porque al final este es el trabajo que importa, el sacar esas conversaciones vulnerables, muchas veces de debilidad, muchas veces de frustración, de angustia, de dolor, de sufrimiento, y quizá con un poco de suerte cuando intimemos más, esa oscuridad, ¿no? Porque eso es lo que nos va a liberar. Porque todos lo tenemos. Y no es nada malo, pero cada uno lo vivimos como un gran drama. Entonces, bueno, esto es más que un gimnasio, ¿no? Es algo mucho más potente y me he dado cuenta en este rato. Así que vamos a ello. Sí, primer paso para las personas que estáis inscritas o vais inscritos es que forméis parte del grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Hay que descargarse la aplicación Telegram, que si alguien no lo sabe, es como un WhatsApp más privado, ¿no? No podréis no se pueden ver los teléfonos de los compañeros y tal. Y sobre todo porque vais a poder ver el historial, ¿no? De si se cuelga algo, pues todo lo anterior. Entonces, eso sería el primer paso. Será nuestra manera de comunicaros con vosotros también. Entonces, aseguraros esto. Si alguien no tiene problemas, si alguien tiene problemas con Telegram y demás, por favor que contacte con Zac o nos contacte y entonces pues le indicaré. ¿De acuerdo? Nada más, nos ponemos en marcha. Durante unos días estaremos refrescando esta reunión y muchísimas gracias por estos comentarios que estoy leyendo en Zoom, de verdad muy agradecidos y por el reconocimiento y vamos a por ello. Así que un saludo a todos, nos vemos por Telegram y nos vemos el día 1, 7 de la tarde, primer encuentro. Gracias, tribu. Nos vemos, lo tenemos. Lo tenemos. A saco. Chao, guapos. Un beso.